Bueno, en este caso empezamos con otro texto que no habíais visto hasta ahora, que básicamente se llama Hip Hop Anthology, coordinado por Ayoce González Padilla, director de Numnis y Lula Ediciones, como bien sabréis. Y bueno, aquí os enseño el texto del que nos vamos a ocupar, que como bien he comentado, viene de una serie de investigaciones que yo estoy realizando ahora, lo que hace que estemos abordando unos textos de distintos números o libros de la revista con el objetivo de que haya un crecimiento compartido, ¿no? Y de que mientras yo realizo estas investigaciones las reseñas tomen también un poco esa mirada y en este caso efectivamente el texto se llama Explorando el queer en el hip hop, entrevista al investigador Alejandro Zamora Montes en la intersección entre música y diversidad. Está escrito por Dachelis Valdés Moreno y bueno, fue publicado originalmente en Revista Clave. Este texto me interesaba por la búsqueda, ¿no?, que en este caso hace Dachelis entre, aunque bueno, claro, Alejandro Zamora pues ya tiene mucho de eso, ¿no?, entre teoría queer o feminismo y, bueno, la cultura hip hop, pero pensándola, ¿no?, desde la mirada con la que va a estudiar la cultura hip hop, bueno, pues alguien interesado en cuestiones de estética, teoría musical, y en este caso estética en el sentido más amplio, ¿no? Es decir, claro, por ejemplo, Rancière hablaba ya de estética como régimen de visibilidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay un punto donde buena parte de la estética aborda esta reflexión sobre el arte desde una óptica ya que tiene una dimensión político-cultural enorme, de modo que en muchas cuestiones de estética, teoría musical, crítica del arte, tienen que ver también con esas reflexiones políticas, sociológicas, históricas, en cuestiones más aterrizadas de arte, música, estética, este tipo de cosas que venía mencionando, ¿no? Entonces, muy interesante, creo que algo de política efectivamente vamos a tener en este texto. Y bueno, pues explica Cheris que, bueno, básicamente le ha tocado a Alejandro ser el primer autor en publicar un libro sobre cultura hip hop, ¿no?, que se llama Rapear una Cuba utópica, testimonios del movimiento hip hopero, de la editorial Guantánamera, publicado en 2017. Le dice Dachelis. Ale, le llama Ale, por cierto, porque son cercanos, que es interesante, tiene una relación al parecer bastante estrecha y invita Dachelis a, bueno, a escuchar con mucha atención lo que dice Alejandro, puesto que de él, dice, siempre se aprende algo nuevo. Le dice entonces: el año pasado fuiste premiado con el tercer lugar en el primer concurso literario y de arte urbano Lulaya Funk en la modalidad de cuento. Me explica que hay varios concursantes, le dice: el título de tu obra es No tengas miedo, rapero. Aquí, pues efectivamente Alejandro pasa a describir un poco el cuento y nos dice: el cuento describe la relación dialógica entre un rapero gay cubano y un rapero heterosexual español. Básicamente saca a relucir elementos relacionados con la descolonización cultural y por cuestiones como prejuicios por motivo de género, sexualidad, identidad y clase social. En ambos se establece una batalla cultural entre lo straight y lo queer, ¿no? El cuento es, de cierta manera, mi homenaje personal al filme Fresa y Chocolate, el resultado del intenso choque cultural experimentado por mí al residir en España, ¿no? Es decir, la cultura hip hop, la cultura rapera más concretamente, como un espacio donde en determinadas situaciones puede haber un choque entre bueno, lo que es el mundo queer, que es un mundo que no ha sido muy atendido por el rap, algo de eso veremos, y el mundo hetero, el mundo straight, que es un mundo que básicamente tiene unas lógicas que son las predominantes de la cultura hip hopera. También lo hablará Alejandro, debido a cierta imagen del tipo duro, crudo, también muy ligón en el sentido hetero del término, ¿no? Es decir, rodeado de chicas y coches caros, el Lamborghini y las chicas haciendo twerking, ¿no? Todo este imaginario de videoclip rapero que podéis imaginar, que por supuesto existen otros espacios, que Alejandro va a hablar de ellos, pero que es la parte predominante de la cultura hip hop, ¿no? Y claro, pues el choque cultural que se da en esto también con otras cuestiones como raza o clase social, que si bien por supuesto también generan dinámicas problemáticas, sí que han sido históricamente más tratadas o mejor tratadas
por la cultura hip hop, ¿no? En tanto que, de hecho, emerge como movimiento antirracista y que además tiene fuerte conciencia de clase, en el sentido de que procede de los estratos bajos de la sociedad. Sin embargo, bueno, digamos que toda la parte de teoría queer, feminismo, la cuestión de la mujer, ¿no? Pues es, digamos, ha sido siempre una tarea pendiente, que ha tenido movimientos hechos por mujeres y para mujeres dentro suya, pero que no han terminado de ser dominantes o de cristalizar en todas las esferas de la cultura hip hop, ¿no? Bien, nos dice entonces Alejandro que, bueno, cuando abordó esa historia de ficción, bueno, le influenciaron varias cuestiones y sobre todo surge a raíz de leer una entrevista realizada a un rapero en Chile que decide separarse del movimiento hip hop en su país al asumirse gay. Claro, la cuestión es, pregunta, ¿por qué alguien por respeto decide alejarse de una comunidad artística al asumir su identidad sexual? A mí esto me sorprendió bastante, es decir, no fue tanto, o desde luego no solo, una cuestión de básicamente por peligro o miedo a la homofobia o a no ser bien recibido, separarse de la cultura hip hop, sino también en una doble dirección, por respeto a la comunidad hip hopera, separarse uno al decirse gay, que esto, bueno, en realidad es bastante terrorífico, ¿no? Porque claro, parece que la comunidad hip hopera entonces tiene un tipo de relaciones identitarias en ella que hace que se merezca el respeto de no ser homosexual, ¿no? Eso sin duda es chocante y claramente ahí habría que generar algún tipo de cambio. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas hacen que se escriban cuentos como los que escribe Alejandro. Y entonces lanza preguntas al aire, ¿no? ¿Cómo esta cultura, con evidente signo reivindicativo, basada en criterios emancipadores, dignificantes, políticos, acabamos de hablar de su origen social, ¿no? Raza, clase, contiene en su interior dimensiones de opresión y por qué? De ahí que estas y otros interrogantes sobre el machismo, sexismo y homofobia ya viniesen rondando en mi mente desde hacía tiempo. Bien, el caso es que nos dice que bueno, lleva años ahondando en la cultura hip hopera en Cuba, pero en general sabe bastante de los movimientos de hip hop en el mundo hispanohablante. Y nos dice, por ejemplo, me he atrevido a indagar sobre el fenómeno de la moña, el graffiti, el rap cristiano, la confluencia del hip hop con la tecnología y la cultura material. Sin embargo, notaba que con respecto al hip hop y la diversidad sexual y de género existía un suerte de manto de silencio. Quiero mencionar que hay otros debates importantes sobre qué tipo de cosas pueden formar parte de la cultura hip hop o no. Probablemente el más acuciante, el más importante o al que más desarrollo hay que darle sea esta cuestión de que lo queer tenga espacio, pero por ejemplo es interesante cómo hay todo un debate, en España lo hemos visto recientemente, con raperos como Porta Santa Flow, que son muy antiguos, pero que en realidad hace 3-4 años se ha dado aún más fuerte este debate de si un rapero más conservador o de derechas puede ser rapero, ¿no? Porque el rapero, originalmente, el rap, la cultura hip hopera, es un movimiento de izquierdas con fuerte conciencia social, conciencia de clase, cómo es posible que haya este tipo de raperos de otra ideología opuesta en muchos casos, también haciéndose hueco. Esto además es interesante en tanto que un argumento de los raperos llamados a sí mismos o llamados por otros conservadores, Porta por ejemplo lo ha mencionado, es que claro, desde esa misma lógica no tendría mucho sentido que hubiese raperos blancos, ya que el rap emerge como movimiento estrictamente negro, ¿no? Entonces, ¿por qué puede haber ahora raperos blancos? Y la idea es, claro, puede haberlos exactamente igual que puede haber raperos conservadores, aunque originalmente fuese un movimiento de izquierdas. No voy a ponerme a jugar este debate, pero quiero que lo tengáis en cuenta, como quiero que tengáis en cuenta uno menor políticamente, pero que también es me parece importante, que es la cuestión del rap play, el rap sobre videojuegos, anime, en algunos casos incluso libros, películas así mainstream, ¿no? De Marvel, tal, que también, pues en muchos casos ha sido considerado como rap falso, rap menor, rap secundario, pero digamos siempre como una especie de imaginario colateral al hip hop, que no termina de ser parte del rap o de lo que sería la alta cultura del rap y del hip hop, ¿no? Otro debate interesante, y bueno, ahí tenemos raperos muy muy buenos como K-Blade, aunque de nuevo, aunque ahí he dicho que me parece bueno un rapero de rap play, tampoco quiero entrar en ese tema.
Entonces le pregunta Dachelis qué se entiende por este término, que si por el término homo-hop, y que si este término, el término homo-hop, es parecido o es similar o incluso idéntico al término queer hip-hop. Y aquí nos va a explicar Alejandro que el determinado homo-hop o queer hip-hop se considera un subgénero de la cultura hip-hop bajo el cual se agrupan artistas del colectivo LGTBIQ+. Todo lo anterior viene acompañado con una gran carga simbólica de elementos musicales, ritmo, estructura, paramusicales, gestos, letra y extramusicales, visualidad. Digamos que homo-hop fue manejado para describir de modo underground al colectivo queer entre los años 90 e inicios de los 2000, mientras que queer hip-hop se empiezan a establecer a medida que el subgénero se vuelve más mainstream por los medios de comunicación masiva. Es decir, bueno, digamos que un término vendría quizás de una esfera algo más alejada del rap, o por lo menos desde un espacio más académico, periodístico, divulgativo, y sin embargo el término homo-hop viene directamente, ¿no?, desde las profundidades de esa cultura que ya veía buena parte de esa cultura que también reivindicaba otro tipo de hip hop, en este caso de corte gay, de corte homosexual, reivindicando ciertas salidas de determinadas opresiones y este tipo de cuestiones. Ahora os leeré más cosas, quiero que veáis también que incluye algunas fotografías que son interesantes porque son de grupos que efectivamente podríamos decir que son grupos de hip hop queer. Y bueno, de hecho, quiero leeros precisamente porque esto puede servir también como recomendación, ¿no?, recomendación musical, todos los grupos de este estilo que Alejandro conoce, ¿no? Dice, los pioneros del queer hip hop son Age of Consent, ya sabéis que en inglés, Age of Consent, con su álbum All School on the Down Low. El grupo, compuesto por dos raperos gay y un cantante hetero, se forma en el año 1981. También tenemos a Man Parrish con su éxito Hip Hop, Bebop, Don't Stop. Bien, después va a dar también bastantes nombres y quiero comentaros alguno. La ontología relacionada con drogas, crímenes y violencias fue desplazada por el synth pop, rock alternativo, sintetizadores y letras que hablan de sensibilidad, esto es importante para llegar a lo que conocemos como queer hip hop, ¿no?, inestabilidad psíquica, vulnerabilidades, etc. En Estados Unidos surge el canal Logo, destinado a ofrecer productores audiovisuales al colectivo LGTBIQ+. Artistas como Catswell, Zebra Cats, establecen un discurso donde, por regla general, son cuestionadas las matrices sexistas y homofóbicas al interior de la cultura hip hop ortodoxa, la cosificación de la mujer, los fundamentos religiosos y defienden sobre todo su derecho a ser y permanecer. Menciona aquí lo de la imagen de tipo duro, que yo ya os había comentado, y aquí entra incluso más en grupos de hip hop queer, ¿no? La revista online Vice presentó hace algunos años un reporte muy interesante sobre el gay cholo rap, con pioneros como Diddle y su defensa filosófica del homo cholo. En Brasil tenemos al grupo Quebrada Queer. Sailor Fag es un artista queer con una obra musical basada en una pertinaz crítica en contra de los flagelos sociales como el machismo, homofobia y misoginia presentes en la sociedad mexicana. Está hablando sobre todo de grupos de hip hop queer latinoamericanos, ¿no?, porque le ha preguntado Dachelis por ellos y además habla específicamente también en Cuba. Villano Antillano, que este probablemente os suene porque es bastante famoso, una artista no binaria y transgénero cuya obra alcanzó gran popularidad a partir de una sesión con Bizarrap, reconocido productor argentino de rap y trap. Las bandas de punk rock como Team Dreads, Painsi Division y Trip Aids forman parte del movimiento queercore, insertado dentro del universo de la música alternativa. Como veis, hay un montón de artistas, es decir, que incluso si este es un movimiento minoritario dentro de la cultura de hip hop, hay un montón de posibilidades a explorar de grupos que están haciendo letras sobre este tipo de cuestiones y que además han vivido en sus carnes la opresión de este tipo de dinámicas, ¿no? Le dice Dachelis, ¿conoces a algún rapero cubano que haya asumido su homosexualidad de forma pública, ya sea en alguna presentación o en sus letras? Y ojo que le dice que no conoce ninguno, lo que dice mucho de todavía cómo tiene que avanzar la cosa, pero sí que deja claro que eso no significa que no haya algunos gestos o polémicas que despierten que sí que hay cierta cultura del homo-hop, ¿no?, o del hip hop queer que está despertando y que está tapada en muchos casos, ¿no?
Nos dice, por ejemplo, aquí que, bueno, este tipo de casos de polémicas, habla también de un supuesto post que indicaba posibles homosexualidades de algunos artistas, en fin. Y nos dice que todo esto pone en evidencia las profundas discusiones culturales que deben ventilarse, profundizarse en la sociedad cubana con más sistematicidad y urgencia, las cuales incluyen sexualidad de género, subdesarrollo, posverdad, fundamentalismo y homofobia, crisis de valores, espiritualidad, secularización, dialéctica, ejercicio del derecho, ética y moral. Bueno, y luego incluso comenta algunas más como modernidad líquida. Me parece este un párrafo interesante porque si os fijáis en todas las cosas que he dicho, ha hecho un buen desarrollo de la enorme parte de una enorme parte de nuestros problemas contemporáneos, ¿no? Nuestros problemas en tanto que sociedad contemporánea que van de problemas que vienen de más lejos, como la cuestión de la homofobia y el machismo, y cuestiones, bueno, un poco nuevas, tampoco nuevísimas, pero bueno, como la posverdad, ¿no? Que es precisamente un ejercicio muy, muy típico de lucha actual a nivel político. Bien, le pregunta también por raperos de inteligencia artificial, llama la atención y el cuidado de este tipo de cosas. Y de hecho nos dice, mientras sigan existiendo las enormes desigualdades en este hermoso y caótico planeta, recordar, esto viene inserto en una pregunta de raperos hechos con IA, ha habido hace poco de hecho en el mundo del freestyle, una batalla de Bennett con una IA, este tipo de cosas están pasando, y dice, existiendo las enormes desigualdades en este hermoso y caótico planeta nuestro, el flow de la diversidad siempre sonará, ¿no? A pesar de ello, el flow de la diversidad siempre sonará. Con esto acaba el texto. En este caso me gustaría hablar un poco de Arcano, porque, bueno, yo soy bastante interesado del freestyle y menciona Arcano en varias ocasiones. Arcano ha significado en el freestyle y en la cultura de rap español una apertura de puertas a la diversidad sexual en España, y él en realidad nunca ha querido tanto ir a entrar en su orientación sexual, o desde luego ha tenido esta actitud crítica hacia las etiquetas, ¿no? Que vienen a definir rígidamente la sexualidad de cada uno. Pero bueno, digamos que ha sido fuertemente tachado de gay en innumerables ocasiones, y él adoptó en el mundo de las batallas, cuando nadie lo adoptaba, una actitud en el que ser gay, ¿no? Lo típico que le dice el rival en una batalla de rap, tú es que comes penes, ¿no? Y él adoptaba la actitud de decir, bueno, eso está bien, e incluso me posiciona en la batalla en un lugar mejor que el tuyo, ¿no? Y eso pues ha sido un cambio de perspectiva que no solo le dio batalla, sino otro enfoque político-cultural a esto de la batalla de freestyle, no sin tener sus momentos polémicos, y esto quería comentarlo como espacio de reflexión final, como por ejemplo una de las maneras que es cierto que sirvió de activismo, pero que creo que hoy despertaría mucho más polémica, cuando en una batalla de 2015, que lo menciona Alejandro en la entrevista, en una batalla con De Toque, básicamente le da un beso, ¿no? Le da un beso, y esto, bueno, prácticamente le da la batalla, por supuesto, hubo que rimarlo, ¿no? Luego hizo otras rimas y eso le dio la batalla, pero ese beso fue clave para ganarla. Y bueno, fue muy polémico, fue también un símbolo de activismo y de liberación, en el sentido de que, claro, de repente era factible o viable que dos hombres en una batalla de rap sumida en ese halo de masculinidad y violencia, aunque sea violencia ficticia y guiada por la palabra, ocurre un beso entre dos hombres, ¿no? Y eso rompe, digamos, un paradigma, y habrá otro, y de hecho posteriormente otros muchos raperos, Blon entre ellos, utilizaron ese tipo de estrategias, la del beso, en las batallas de rap, con el propio Arcano además. Bueno, esto me parece interesante, pero claro, hay que tener en cuenta que ese beso no es consentido, incluso si está dentro de un contexto ficticio en el que obviamente tanto el rival como tú estáis interpretando un personaje, y todo lo que se dice en realidad es una mentira hecha para divertir al espectador. Digamos que el pacto social de hacer eso está evidentemente firmado, porque tú te has subido a una batalla sabiendo que vas a interpretar a un personaje que va a ser insultado, y lo mismo con la otra persona. No sé si el beso entraría ahí, ¿no? Entonces, más que entrar a juzgar la acción, quiero que nos quedemos con cómo determinadas prácticas
que pueden ser liberadoras hace 10 años, porque esto fue en 2015, a día de hoy incluso la veríamos insuficiente y podríamos creer, repito que creo que es debatible, pero que creo que podríamos creer que el tipo de lucha política para, por ejemplo, dejar el espacio queer, abrir espacios queers en el mundo de las batallas, debería ir por otro lado, ¿no? Precisamente para que esto es una crítica muy buena que bueno, feministas conscientes y practicantes de la teoría queer, como pueden ser Preciado, Brigitte Vasallo, hacen constantemente, es decir, siempre hay que, desde teoría queer, hay que estar muy alerta de que no se reproduzcan dinámicas heteropatriarcales. Porque Vasallo lo decía así, ¿no? Es posible que incluso siendo tan queers, tan trans, la estemos liando algunas veces y estemos replicando algunas acciones o actitudes propias en realidad de una mirada heteropatriarcal al mundo. Pues claro que es posible, porque cuando uno vive en un sistema heteropatriarcal, por muy queer que sea, tiene mucho riesgo, en tanto que ha sido educado en ese sistema, de reproducir esas dinámicas, ¿no? Entonces creo que eso nos debería dejar una reflexión muy interesante sobre la que podéis comentar. Nos vemos.